controlar el semáforo, rojo tiene que parar, verde tiene que pasar, rojo tiene que parar. Uno pasa en rojo y nomás lo empiezo a seguir, el patrullero meto primera, segunda, tercera, cuarta, marcha atrás, colio del rapo, porque el lema de policía y el patrullero hacer vaca, total no es tuyo, así habito. Entonces le cruzo el auto y le digo, ¿qué no veis que está en rojo? ¿Para qué pasa? Disculpe oficial, yo soy daltónico. En Daltonia no hay semáforo, pelotudo, le digo así. Pero lo más importante de todo, ¿sabe qué es? Los padres. Mi mamá, yo veía la novela con mi mamá. Yo veía Abrázame muy fuerte amor, los ricos también lloran con Verónica Castro, Marimar, Mariela del Barrio, Topacio, Nido de Serpiente. Así me faltó para ser trolo, no va a creer, ¿no? Pero son lindas las novelas porque vos la ves y el vago tiene guita y ella es pobrecita y se enamoran. Entonces él le dice, te amo, Hortensia María del Carmen del Valle de los Pirineos. Y ella le dice, ¿por qué te empeñas en hacerme daño tú, Calvo Augusto Luis Fernando? Y ella le pasa de todo, queda renga, tuerta, ciega, mota, muda, la entierran viva, se tira pedo de color, de todo le pasa. ¿Y qué pasa? En México al dulce de leche le dicen dulce de KGA. Ya lo sabía así, yo no sabía, y aparece uno y dice, a mí me gusta este alfajor porque adentro tiene dulce de Yo la miro a mi mamá y le digo, mamá, ya quiero ese alfajor, ¿no? Y mi mamá me mete un chirlo. Me dice, no, va a querer repetir, ¿no? Porque mi mamá siempre decía que el chirlo afirma el conocimiento en el niño. Porque ella te daba la teoría y la práctica en el mismo momento, te hacía cagar. Porque los padres antes a nosotros nos hacían cagar, los padres modernos de ahora dicen, no, al chico no hay que pegarle, hay que hablarlo, mandarlo al psicopedagogo, al psicólogo. Mi viejo se agarraba el cinto y me decía, ya vamos a sacar al psicólogo, sin hinchando la pelota, vos pelotudo, me decía. Haced de cuenta que yo lo metí a 300 sesiones con el psicólogo, ¿entendés? Es más, ¿por qué cuando íbamos a una fiesta nos portábamos bien? Porque mi papá en la puerta de la fiesta lo agarraba a todos los hermanos y a cada uno le decía, llega a llorar a tu hermano, a vos te vas a cagar. Así te decía, ¿entendés? Y mi mamá, ¿te acuerdas que te peinaba tu vieja? Te peinaba, te echaba limón, porque no existía el gel, ahora anda todos los pelos parados, se han peinado con un 3 tiros todo. Entonces mi mamá me echaba limón y me caía una gota de limón